Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Está aquí en la sala el profe Felipe y la profe Camila que nos van a acompañar el día de hoy y yo, Fabián Carvajal, que estaremos a cargo de esta web conferencia de la unidad uno, Fundamentos de Lógica. Tenemos hasta el momento 280 participantes. Es una buena asistencia. Nuevamente agradecerles que estén el día de hoy acá. Voy a dar unas reglas generales. Entonces, lo primero es que el profe Felipe va a estar a cargo de toda la exposición el día de hoy. Va a compartir sus conocimientos y nos va a explicar, generalidades del curso y del tema que nos compete el día de hoy. La profe Camila y yo estaremos a cargo de la revisión del chat. Entonces ustedes van a participar en el chat y nosotros estaremos atentos y en algunos momentos cuando el profe Felipe pida retroalimentación o pregunte, pues nosotros transmitiremos lo que ustedes escriban. Entonces, comenzaré con las reglas. Entonces, esta web conferencia, la idea es que ustedes participen activamente, que estén conectados todo el tiempo. Ustedes saben que son unos puntos los que se dan acá. Siempre vamos a comentar con respeto, respetando la opinión del otro. Nada de groserías, nada de insultos. Siempre basados en el respeto. Si quieren pedir la palabra, si cuando el profe Felipe en algún momento les pide participación, entonces antes de activar su micrófono, si no lo tienen activado, solicitar el micrófono si quieren hablar. Bueno, y por favor, esta regla es importante, que suele pasar y espero que no pase en esta web conferencia, por eso vamos a estar dos profes revisando. No van a compartir en el chat ni correos, ni teléfonos, ni cuentas, o será expulsado de la reunión. Esto es claro, no se pueden ofrecer servicios ajenos a la UNAT. Cualquier persona que haga esto, pues será expulsado y tendrá las consecuencias respectivas. Entonces, aquí me están preguntando que si hay un link de asistencia. El link de asistencia es el Meet, mide cuántas veces se conectan y no se conectan en la reunión y al final, solo hasta el final, cuando el profe Felipe dé por terminada la reunión, se toma la asistencia. Entonces, bienvenidos, profe Felipe, te doy la palabra y profe Camila para revisar el chat si quieren decir algo. Listo, muchísimas gracias, profe Fabián, profe Camila, muy amables por la introducción. Voy a compartirles pantalla, estimados estudiantes, para dar pues inicio oficial. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver. Ok. Por favor, ¿me confirman que estoy viendo mi pantalla? Sí, señor, lo visualizamos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como ya el profe nos explicaba, pues en esta web conferencia vamos a tratar acerca los temas acerca de la unidad 1 de nuestra tarea de pensamiento lógico y matemático. ¿Cuál es la idea del asunto? Pues la idea es que para este periodo, las web conferencias, puesto que estaban quedando un poco extensas, se han partido básicamente en dos, ¿listo? Una web conferencia más teórica y una web conferencia más práctica. De tal manera que la web conferencia que damos hoy es la parte de la teoría, ¿listo? Entonces, por tanto, pues van a haber pocos ejemplos, por tanto, nos concentramos única pues y exclusivamente en la teoría y ya la próxima vez que sea la web conferencia práctica, pues entonces ahí ya van a ver los ejemplos correspondientes y ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces vale la pena aclarar eso. Otra cosa, el profe Fabián mencionaba pues que podían alzar la mano para darles el micrófono. La verdad, profe, hasta que yo recuerde, creo que en las webconferencias las directoras no dejan para dar el micrófono a los estudiantes, puesto que pues, usualmente son muchos estudiantes y ya es como que configuran para que no puedan encender el micrófono. De tal manera, pues que el chat va a ser nuestra principal herramienta de comunicación, ¿vale? Entonces, por favor, el chat pueden preguntar ahí lo que tengan de dudas, lo que tengan de inquietudes, si tienen comentarios,
Si algún otro estudiante también tiene dudas, si ustedes saben la respuesta, pueden apoyar pues a que el estudiante pues también logre obtener esos conocimientos. Entonces, eso pueden hacerlo perfectamente en el chat. Los profesores, pues, la profesora Camila y el profesor Fabián van a estar muy pendientes respondiendo todas sus dudas e inquietudes. Y les pido de favor también a los tutores de que si por alguna situación no sé, se corta, se pierde la compartida de pantalla o se va la voz, se apaga el micrófono, lo que sea, por favor me avisen porque hay veces que uno tiene pues de pantalla completa y no se da cuenta de ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la asistencia y bueno, entonces iniciamos oficialmente, ¿vale? Entonces, el tema que nos cita en este momento es la unidad 1 de nuestro curso de pensamiento lógico matemático. Este tema o esta unidad se conoce como métodos para probar la validez de argumentos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea principal o qué es lo que queremos hacer en este momento? Queremos estudiar la lógica. Queremos estudiar la lógica y pues parte de eso es estudiar las proposiciones lógicas. Entonces, hay un resultado de aprendizaje general, pues que es interpretar las tablas de verdad y reglas de inferencia para probar la validez de argumentos lógicos, ¿vale? Pero más que eso, la importancia de entender bien la lógica, la importancia de entender bien los conectivos lógicos que vamos a ver hoy, es que aprendamos a leer bien. ¿A qué me refiero? Pues que muchas veces nosotros en el lenguaje cotidiano, el lenguaje que tenemos usualmente, utilizamos conectivos lógicos, pero los utilizamos mal. Cuando estamos en nuestras carreras y vamos pues a los libros de texto, a los libros científicos, muchas veces nos encontramos con un lenguaje formal, un lenguaje pues mucho más estructurado y nosotros tenemos que entender bien a qué se refieren esos conectivos lógicos. Si los interpretamos mal o los tenemos en cuenta mal, como lo hacemos en la cotidianidad muchas veces, pues entonces automáticamente vamos a entender nuestros libros de texto mal. Por tanto, pues es importantísimo identificar, saber bien cómo es que actúan estos conectores o estos conectivos lógicos para saber, pues, interpretar bien un texto. ¿Listo? Entonces, esa es como parte de la motivación de esta tarea. Y por supuesto, pues aquí abajo están las temáticas que vamos a tratar, proposiciones simples y compuestas, conectivos lógicos, tablas de verdad, álgebra proposicional y, bueno, inferencia lógica, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, un poquito acerca de nuestra tarea. ¿Cuál es la generalidad del asunto? La generalidad del asunto es que lo primero que tenemos que hacer para nuestra tarea, para comenzar a desarrollar nuestra tarea es, pues, dirigirnos al campus, vamos al entorno de aprendizaje, perdón. Recuerdan ustedes que en el campus nosotros tenemos tres entornos, que es el de información inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. Entonces vamos al entorno de aprendizaje y buscamos el sitio donde se encuentra la guía de actividades para la unidad 1. Ahí nosotros vamos a encontrar varios archivos, de hecho 4 archivos, justamente como está, pues de pronto lo ven un poco pequeño, pero como aparece aquí, listo, vamos a tener 4 archivitos, aquí aparecen, de hecho, y entonces uno de esos archivos van a encontrar la guía pues de actividades. En esa guía de actividades se les va a explicar claramente cómo deben desarrollar su tarea. ¿Listo? Es el paso a paso. Incluso la guía de actividades tiene la rúbrica de evaluación, que ahí se indica cómo se va a calificar la tarea, ¿vale? Otro de los archivos, de hecho, un archivo que dice anexo 1, en ese anexo 1 ustedes van a encontrar los ejercicios para desarrollar en su tarea. ¿Listo? Van a encontrar los ejercicios que deben desarrollar. El anexo 1 son los ejercicios que deben desarrollar. Y el anexo 2 son ejercicios o son ejemplos que les permiten, pues, como como tener en cuenta, pues, para desarrollar esos ejercicios del anexo 1. ¿Listo? Entonces, anexo 2 son solamente ejemplos. Anexo 1 son los ejercicios a desarrollar. Eso lo comento, pues ya ha pasado en varias situaciones que al final de cuentas terminan resolviendo los del anexo 2 y viendo que ya estaban resueltos. Entonces, para que le pongan cuidado a eso, ¿vale? Entonces, una vez descargados estos archivos que corresponden pues a la ya actividades y pues todos estos 4 archivos que les decía, el siguiente paso es ir al foro y entonces en el foro ustedes deben escoger un literal con el que van a trabajar. La regla es sencilla. Dice la regla que el literal debe ser escogido en el foro. Entonces, por tanto,
estudiantes que se comunican por correo interno, estudiantes que se comunican por correo electrónico, por WhatsApp, por Teams, indicando profesor o tutor, yo quiero escoger la letra A, eso no se vale, ¿listo? Eso no se vale. El único medio oficial para escoger el literal a trabajar es en el foro de actividades y si ustedes lo escogen, por ejemplo, por Teams o lo que sea, ¿cierto? Por correo electrónico, pero va otro estudiante, así sea después, y lo escoge primero en el foro, lo que vale es lo que está en el foro, ¿listo? Lo que vale es lo que está en el foro. En cuanto a esto, quiero comentarles, estimados estudiantes, que es importante que ustedes escojan ese literal rápido, ¿listo? Escojan ese literal rápido, no dejen pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque entre más tiempo pase, pues entonces más literales van a escoger los compañeros y básicamente nos va a tocar pues el que queda y el que queda sobrando. Entonces es importante que si queremos escoger el literal que nos gusta a nosotros, pues entremos con tiempo y lo escojamos ahí en el foro, ¿vale? Y claro, entonces una vez hecho eso, comienzan a desarrollar su tarea, ¿listo? Entonces van pues a leer acerca pues de las referencias bibliográficas, se enteran, leen los ejercicios de ejemplo y pues solucionan su actividad. Esta actividad tiene como plazo, si no estoy mal, ahorita miramos exactamente, pero si no estoy mal, hasta el 1 de octubre, ¿vale? Entonces, una vez cerca la fecha de entrega de la actividad, ustedes deben revisar que cumplan con todas las condiciones que pide pues la guía de actividades y una vez tengan eso claro, entonces lo que van a hacer es dirigirse al entorno de evaluación ahí en el campus, los 3 entornos que les decía, van al entorno de evaluación y es ahí donde ustedes deben subir su tarea para calificación, ¿vale? Ese es el medio oficial para subir su tarea. Entonces deben dirigirse al entorno de evaluación, subir su tarea y bueno, entonces esperar la calificación del tutor. A través del entorno de evaluación es donde el tutor les va a hacer la retroalimentación de la calificada. Puede ser que les diga, ah, bueno, su tarea estuvo muy bien, tiene una nota perfecta, o como que les diga, bueno, tenía problemas en tal y tal ejercicio, entonces su nota es tal. ¿Listo? Entonces, a través del entorno de evaluación, ustedes pueden revisar la calificación y la retroalimentación. Es importante siempre estar muy pendiente de la retroalimentación para saber qué ejercicios fallamos o qué ejercicios tuvimos correctamente pues desarrollados, ¿vale? Ahora bien, esta tarea en particular tiene un ejercicio en el que se solicita un video. ¿Qué sucede con eso? Pues que ese video que se solicita ahí es demasiado recomendable que lo hagan. ¿Por qué? En primer lugar, porque el peso que tiene de calificación sobre la tarea es bastante alto, entonces es importante para sacar una muy buena nota en la tarea también. En primer lugar eso. En segundo lugar, porque bueno, en nuestra universidad sabemos pues que la metodología es virtual a distancia, ¿cierto? Y realizar este tipo de videos va a ser muy común. Por tanto, yo he tenido estudiantes que me dicen, profe, es que a mí me da pena, a mí me da vergüenza hacer un video, no me siento cómodo. Pues bueno, es una situación a la que toca irse enfrentando, toca ir teniendo experiencia, puesto que en algún momento tenemos que hacerlo sí o sí, y van a ser muchas veces. Entonces, es mejor ir sabiendo cómo se hacen este tipo de videos, qué software utilizar, qué tipo de herramientas usar, cómo desarrollarlos. Entonces, es bueno ir como adquiriendo la experiencia y por tanto, pues es una motivación más para que desarrollen este video. ¿Listo? Entonces, ahí está. Por supuesto que al momento de hacer la entrega de la tarea, ustedes deben entregarla en Word, en el formato que encuentran también donde estaba la guía de actividades. Ahí hay un formato de Word para entregar la tarea, entonces simplemente utilizan el formato para ir desarrollando su tarea, ¿no? Finalmente, ¿qué les puedo comentar? Finalmente les puedo indicar que es importante siempre estar muy pendiente de la fecha de entrega. Bueno, aquí ya está la fecha de entrega exactamente. Miren, la fecha de entrega de la tarea es el 1 de octubre del 2023. Esa es la fecha máxima de entrega. Entonces, pues hay un mes casi para hacer esa tarea, entonces es un buen tiempo, pero tampoco es para que nos dejemos alcanzar en tiempo y lo hagamos a última hora, ¿no? Es importante también anotar lo siguiente. Las reglas de la universidad establecen que los estudiantes deben participar en el foro de actividades, deben subir pues sus adelantos de la tarea
y que van a recibir la retroalimentación por parte del tutor. Es demasiado importante que reciban esa retroalimentación porque es ahí donde se les dice cuáles ejercicios tienen bien, cuáles ejercicios pueden mejorar. Entonces es muy importante recibir esa retroalimentación. Por tanto, pues hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Es muy importante que suban sus aportes al foro de actividades. Más aún, les quiero comentar lo siguiente. La regla establece que los tutores no desarrollan retroalimentaciones los últimos 2 días hábiles antes de finalizar la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tarea, por ejemplo, en este caso, vence el 1 de octubre de 2023, ¿cierto? Y si por algún motivo usted va y sube sus aportes, por ejemplo, el 30 de septiembre, o sea, lo sube ya prácticamente para finalizar, esos aportes, si bien son tenidos en cuenta, es decir, cuentan como aportes, pues no van a recibir retroalimentación alguna. Y entonces, pues corren el gran riesgo de que el ejercicio esté mal y que presenten una tarea pues con errores y baja la nota ahí. Entonces, mucha atención con eso. La retroalimentación no se hace los últimos 2 días antes de la fecha de entrega de la tarea. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta ahí. ¿Vale? Entonces, ahora sí, explicadas estas generalidades acerca de nuestra tarea, empecemos ahora sí pues con lo que nos trae aquí, que es acerca pues de las proposiciones lógicas, ¿no? No se olviden, estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por chat pueden hacerla. Los tutores están muy prestos ahí para responderles cualquier duda, cualquier inquietud de lo que acabo de decir. Si tienen alguna duda, pues la dejan ahí, que ellos con mucho gusto le aclaran la situación. Ahora bien, vamos entonces a hablar de proposiciones lógicas. ¿Listo? ¿Qué es una proposición lógica? Es básicamente un enunciado que tiene un valor de verdad. Es decir, una proposición lógica es un enunciado que puede ser verdadero o que puede ser falso. ¿Listo? Tiene un valor de verdad. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de proposiciones lógicas. La proposición vacunada en Colombia es inferior al 50%. ¿Listo? Ese enunciado tiene un valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso. En este momento, yo no sé en particular, ¿cierto? Si eso es verdadero o es falso. Pero tiene esas dos opciones. Yo sé que esto es verdadero o es falso. Tiene un valor de verdad. No sé exactamente yo qué valor de verdad tiene, pero lo tiene. Otro, por ejemplo, 1 hora tiene 60 segundos. Entonces, ese enunciado tiene un valor de verdad. Nosotros sabemos que 1 hora no tiene 60 segundos. De hecho, 1 hora tiene 3.600 segundos. O sea que ese tiene un valor de verdad falso en este caso. ¿Listo? Florencia es la capital del Huila. Esa declaración o esa proposición que está ahí, efectivamente, pues sí es una proposición. De hecho, tiene un valor de verdad. Florencia es la capital del Huila. Entonces, nosotros sabemos que esta proposición, de hecho, también es falsa. Por ejemplo, una proposición verdadera, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, escribir o decir, hoy es miércoles, por ejemplo, podría ser una proposición verdadera, ¿cierto? Miércoles. Entonces, esa podría ser una proposición verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, miren que tenemos ahí unos ejemplos de proposiciones. Asimismo, como hay proposiciones, también hay enunciados que no son proposiciones. Por ejemplo, feliz aniversario. Entonces, del enunciado feliz aniversario, pues no podemos establecer si es verdadero o si es falso, ¿no? Es simplemente una felicitación. Lucha por tus sueños, tampoco sabemos si es verdadero o si es falso. ¿Qué días estudias pensamiento lógico? También es un enunciado que no tiene valor de verdad. De hecho, ninguna pregunta es una proposición, ¿vale? Todas las preguntas no son proposiciones. También las órdenes, si dan una orden, por ejemplo, lava los platos, entonces no es una proposición. Las proposiciones deben tener un valor de verdad. Incluso si nosotros no sabemos si eso es verdadero o es falso, pero si lo tienen, es una proposición. Por ejemplo, decir, en Bogotá está lloviendo en este momento. Si yo digo, en Bogotá está lloviendo en este momento,
pues resulta que eso sí es una proposición. Solo tenemos dos opciones, que esté lloviendo o que no. Si está lloviendo sería verdadera, si no está lloviendo es falsa. No sé pues con certeza qué está sucediendo en ese momento en Bogotá, pero solo hay esas dos opciones, o sea que se trata de una proposición. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Proposiciones, entonces, se tratan de enunciados que tienen un valor de verdad. Ahora bien, dentro de las proposiciones, hay unas proposiciones que nosotros llamamos proposiciones simples. ¿Qué es una proposición simple? Pues básicamente una proposición simple es una proposición pequeña, digamos, es una proposición pequeña que si la dividimos, deja de ser proposiciones las partes en las que quedan. ¿Listo? Por ejemplo, Cali es la capital del Valle del Cauca. Esta de aquí es una proposición simple. No hay manera de que nosotros podamos dividir esa proposición y obtener otras dos proposiciones simples, porque, por ejemplo, quedaría Cali es la capital, ¿ya? Eso no sabemos si es verdadero o falso. Y la otra parte sería del Valle del Cauca, pues tampoco sabemos si es verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, una proposición simple es una proposición que si nosotros la dividimos deja de ser proposiciones, ¿listo? No obtenemos proposiciones más pequeñas de ahí. Por ejemplo, Bogotá es un municipio de Boyacá, también es una proposición, en este caso pues es una proposición falsa, ¿cierto? El número 27 es múltiplo de 3, esa de hecho es una proposición verdadera. Entonces, una proposición simple es una proposición de este estilo. Más aún, nosotros podemos decir más adelante que una proposición simple es aquella que no tiene conectivos lógicos. Ahora miramos qué es eso de conectivos lógicos, pero podemos decir que una proposición simple es la que no tiene, es la proposición, ¿cierto? Que no tiene conectivos lógicos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta ahí. Entonces, una proposición no va a tener, perdón, una proposición simple no va a tener conectivos lógicos. Pero así como tenemos proposiciones simples, nosotros tenemos por otro lado también otro tipo de proposiciones más complejas, más complicadas, que le llamamos proposiciones compuestas. ¿Qué es una proposición compuesta? Pues básicamente es la unión de proposiciones simples conectadas, unidas mediante unos, digámosle, unos conectivos lógicos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una proposición compuesta. Cali es la capital del Valle del Cauca y es considerada la capital de la salsa. Entonces, ahí básicamente tenemos dos proposiciones simples. Esta que voy a marcar en rojo, que es Cali, la capital del Valle del Cauca, y la que voy a marcar en azul, que es considerada, Cali es considerada, por supuesto, como la capital de la salsa. El conectivo lógico que está acompañando o que está uniendo a estas dos proposiciones simples es la I, ¿listo? Es lo que después vamos a llamar nosotros la conjunción. Pero no es el único colectivo lógico que hay. Hay más de hechos. Por ejemplo, acá hay otro. Este conectivo lógico, sí, entonces, miren, es uno solo, ¿listo? Es lo que nosotros vamos a llamar el condicional. Entonces, hay otro conectivo lógico llamado condicional y que escrito en lenguaje natural se puede escribir así. Si Camilo asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático, entonces Camilo obtiene un excelente resultado en sus calificaciones. Ese es otro conectivo lógico, ¿listo? Otro conectivo lógico, el bicondicional o lo que en lenguaje natural sería el sí y solo sí. Entonces, aquí hay una proposición compuesta que dice, el número 117 es divisible por 3, sí y solo sí, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, tenemos dos proposiciones simples unidas por ese conectivo lógico que se llama bicondicional. Por tanto, entonces, una proposición compuesta en esencia es varias proposiciones simples unidas, conectadas mediante esos conectivos lógicos que estamos viendo. De hecho, aquí pues solamente tenemos algunos, hay más de hecho. Nosotros colocamos la I, ¿cierto? El sí entonces, que es el condicional. El sí y solo sí. Entonces ahí vamos a hacer una lista de conectivos lógicos. Y así como están estos tres, pues hay más conectivos lógicos todavía. Por ejemplo, aquí están los conectivos lógicos más usuales.
En el lenguaje natural, ¿no? En el lenguaje natural y en el lenguaje simbólico también van a encontrarse. Por ejemplo, un conectivo lógico usual es la negación. En el lenguaje natural lo encontramos como no, como no, simplemente. En el lenguaje natural encontramos como no. Ese lenguaje natural o esa negación en el lenguaje natural tiene un símbolo matemático. Nosotros lo podemos encontrar en los libros como este chulito que lo estoy haciendo aquí, o en algunas ocasiones este cosito así también simboliza la negación, ¿vale? Entonces, nosotros estamos pasando del lenguaje natural a un lenguaje ya de símbolos y pues a eso es lo que nos referimos como lenguaje simbólico, ¿no? La I en el lenguaje natural, esta I que está aquí en el lenguaje natural, que es otro conectivo lógico, lo leímos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Ese conectivo lógico I en el lenguaje simbólico, nosotros lo podemos encontrar como una B al revés. Lo escribieron así, como una B al revés. Este simbolito se utiliza para ese conectivo lógico. ¿Listo? El nombre técnico de este conectivo lógico es la conjunción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese conectivo lógico se conoce como conjunción. La O también es un conectivo lógico que usamos usualmente pues, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, la O también es un conectivo lógico. Aquí está la O, ¿vale? Y el símbolo para la O en el lenguaje simbólico es una B, pero normal al derecho. Lo usual que se utiliza para la O es una B, pero al derecho. ¿Listo? Y el nombre pues técnico para esto es disyunción. ¿Listo? Disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro conectivo lógico. Otro conectivo lógico, sí, entonces, lo vimos en la diapositiva anterior, sí, entonces es un conectivo lógico que nosotros le llamamos condicional. El nombre técnico del sí, entonces, es condicional. Y ese condicional tiene como símbolo la flechita que apunta pues hacia la derecha. Una flechita en este estilo será el condicional. Y el último conectivo lógico que vamos a utilizar es el bicondicional. El nombre técnico es bicondicional. En el lenguaje natural, nosotros lo podemos encontrar como sí y solo sí, que ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y en el lenguaje simbólico, nosotros lo utilizamos como una flechita, pero doble, parecido como al condicional, solamente que la flechita es doble. Entonces, aquí están nuestros conectivos lógicos, están nuestros símbolos, pues, que vamos a utilizar para estos conectivos lógicos. Y más aún, quiero hacerle la anotación, estimados estudiantes. Estos lenguajes naturales que hemos dado aquí, como el no, como el sí, como la I, como la O, como el sí, entonces, estos lenguajes naturales que hemos dado aquí no tienen por qué necesariamente encontrarse tal cual aparece aquí, ¿listo? Tal cual explícitamente no tienen por qué encontrarse. Por ejemplo, la frase, por ejemplo, supongamos, aquí puedo colocar una rápidamente. Por ejemplo, hoy no es viernes, por ejemplo. Entonces, estoy utilizando el conectivo lógico negación, ¿cierto? Aquí está. Miren que aquí se ve exactamente la negación. Hoy no es miércoles. Pero lo que les digo es que no necesariamente voy a encontrar la negación con esa palabra no explícitamente. Puede ser que otra persona vaya y escriba, es falso que hoy sea viernes. Entonces, de esta forma, ese conectivo lógico negación lo puedo escribir entonces de dos maneras distintas y así como, bueno, estas dos, pues muchas más, ¿no? Lo que les digo, lo que quiero darles a entender es que puede ser que no necesariamente los encontremos tal cual, explícitamente, pues como los estamos dando aquí, sino que se pueden encontrar como sinónimos que tienen el mismo sentido y que se utilizan para los mismos conectivos lógicos. ¿Listo? Todos los conectivos lógicos que hemos dado aquí tienen sus sinónimos que también se pueden utilizar y por tanto entonces hay que tener cuidado con eso. En Internet, de hecho, hay tablas de sinónimos que podemos utilizar para estos conectivos lógicos, para la negación, para la conjunción, para la disyunción, el condicional, el bicondicional, todos tienen sus propios pues sinónimos para utilizar. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo actúa la conjunción. Lo que les decía, la conjunción tiene como símbolo esta B al revés, ¿cierto?
En el lenguaje natural es la I, y lo que hace pues es unir básicamente dos proposiciones simples mediante esa I, ¿no? O dos proposiciones mediante esa I. Aquí hay un ejemplo en el lenguaje natural de la conjunción. Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Es un ejemplito pues muy sencillo, pero nos indica cómo está actuando esa conjunción. Ahí se ve claramente pues que está su conectivo lógico. ¿Y qué es lo que queremos hacer en este caso? Lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros queremos pasar, queremos tener pues, mejor dicho, hacer el traspaso o pasar del lenguaje natural a un lenguaje simbólico. ¿Listo? Queremos pues estudiar este lenguaje simbólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente estas proposiciones simples, como por ejemplo Andrés estudia inglés, nosotros le vamos a asignar una letra para esa proposición simple. Vamos a decir que la letra P significa Andrés estudia inglés y que la proposición simple Juan estudia pensamiento lógico lo vamos a simbolizar con la letra Q. Por tanto, entonces, toda la frase Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico, nosotros lo podemos ver como el lenguaje simbólico P conjunción Q. ¿Listo? Entonces, la idea es que estudiemos, que pasemos a ese lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros podemos tener otro lenguaje natural que sea diferente, entre comillas, pero en la estructura lógica sea el mismo. Por ejemplo, escribir Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico es equivalente desde el punto de vista de la lógica a decir, por ejemplo, hoy es miércoles y tenemos webconferencia de pensamiento lógico matemático. El conectivo lógico es el mismo, la conjunción, la I. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, esas dos frases son equivalentes, esas dos proposiciones son equivalentes y por tanto, pues, no tiene sentido y comenzar a particularizar, ¿cierto? Sino que hagamos una estructura en símbolos que lleve todos esos casos y por tanto, bueno, aquí está nuestro símbolo para P y Q. ¿Listo? Entonces, esa sería la conjunción. Recuerden, la conjunción es la I en el lenguaje natural. La disyunción, ya habíamos mencionado, la disyunción se escribe simbólicamente con esa B al derecho, ¿cierto? Una B normalita. Y en el lenguaje natural es la O. Entonces, aquí, bueno, tenemos un ejemplito. Hay una proposición P que se llama P, Andrés estudia inglés. Una proposición Q, que es P, Juan estudia pensamiento lógico, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría el lenguaje simbólico P o Q o P disyunción Q? Pues escrito en el lenguaje natural sonaría de la siguiente manera, ¿no? Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, ahí está, digamos, cómo funciona la disyunción. Recuerden entonces, la disyunción es la O en el lenguaje natural y recuerden también además que no necesariamente lo vamos a encontrar pues con la O explícitamente, sino que algunas veces puede haber algún sinónimo también ahí que podamos utilizar. Y les mencionaba pues que incluso hay sitios en internet donde tienen tablas de sinónimos como uno puede encontrar estos conectivos lógicos. ¿Listo? La negación pues es el más sencillo de todos, ¿cierto? Ya habíamos dicho, se pueden utilizar cualquiera de estos dos símbolos, este como chulito, este como un cosito así, ¿cierto? Y entonces, la negación es muy sencilla, simplemente es negar una proposición simple. Andrés no estudia inglés, ¿listo? La negación, ahí está actuando la negación. Por ejemplo, otra manera de escribir la negación es con esta segunda frase. Miren, no es verdad que Juan estudia pensamiento lógico. También está negando, pero no son las mismas palabras, o no, mejor dicho, no es el mismo enunciado, ¿cierto? Que el primero, que era simplemente el no. Aquí pues se agregan más cosas, pero es un sinónimo de lo anterior. Esa segunda frase que dice, no es verdad que Juan estudia pensamiento lógico, pues se pudiese reescribir como con la otra, ¿no? Uno puede decir, Juan no estudia pensamiento lógico, y ya quedaría como con la misma estructura de la anterior. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ahora bien, uno de los más difíciles de entender puede ser, es el del condicional.
El condicional, usualmente en el lenguaje natural uno encuentra las dos palabritas, sí, seguida pues de una proposición simple y entonces y otra proposición simple, ¿listo? El condicional tiene, pues, acá abajo lo vemos, pero tiene este lenguaje simbólico, ¿no? La flechita P, entonces Q. Podemos leer ese símbolo así, P, entonces Q. ¿Cómo actúa el condicional? Pues el condicional actúa como una especie de acción y reacción, como una consecuencia. Por eso hay una flechita, pues, digamos, apuntando hacia Q. Me está diciendo que si llega a suceder la proposición P, si llega a pasar la proposición P, eso va a tener como consecuencia la proposición Q, ¿listo? La proposición Q va a ser una consecuencia de que suceda P. Por ejemplo, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Eso sería un ejemplo del condicional. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Por tanto, la consecuencia de que hoy sea miércoles, la consecuencia de eso es que mañana es jueves, ¿listo? Entonces, actúa como una especie de acción y reacción o como una especie de consecuencia. Esto los puse aquí a un ladito, ¿por qué? Porque es normal que cuando uno tiene un condicional, a esta primera proposición uno le llame antecedente. Y a la segunda proposición uno le llame consecuente, justamente porque es una consecuencia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un condicional, lo que está antes de la flechita es lo que uno conoce como antecedente y lo que está después de la flechita uno conoce como consecuente. ¿Listo? Entonces, eso es, actúa como una especie de acción y reacción, como una especie de consecuencia. Recuerden eso. Q es la consecuencia de que suceda P. O si llega a suceder P, si llega a pasar la proposición P, entonces eso me va a traer como consecuencia la proposición Q. Por ejemplo, si estudio pensamiento lógico matemático, entonces gano la materia. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que ganar la materia es una consecuencia de estudiar pensamiento lógico, ¿listo? O que si llega a pasar que estudio pensamiento lógico, eso me va a traer como consecuencia que al final de periodo voy a ganar la materia, ¿de acuerdo? Estimados estudiantes, ¿cómo van hasta ahí? A ver, voy a quitar un poquito de esto. Recuerden, estimados estudiantes, que tienen el chat a su disposición, ¿cierto? Aquí los profesores les contestan todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Y recuerden además que está la web conferencia, pues, para resolver o para hablar un poco acerca de la parte teórica. ¿Listo? En la próxima web conferencia, que es en unos 4 días aproximadamente, ahí se estarán resolviendo ejercicios como tal acerca, pues, de la tarea y donde seguramente ustedes complementarán para poder entonces desarrollar por completo. ¿Listo? Entonces, eso, por ahí, entonces, muy bien. Perfecto, entonces sigamos, ¿listo? Entonces vuelvo acá. Entonces, eso es el condicional. Como les decía, el condicional es uno de los más complicaditos de entender. De pronto ahora miramos un ejemplo donde muestra que hay que tener cuidado con ese condicional ahí, ¿listo? El bicondicional, que es el que sigue, bicondicional usualmente lo encontramos en el lenguaje natural como un sí y solo sí, ¿listo? Ese puede ser el lenguaje natural. Y ya les dije antes, no necesariamente, no tiene que ser siempre el sí, solo sí. Pueden haber otros sinónimos que nos hagan entender el bicondicional también. Por ejemplo, una palabra que también nos ayuda pues a tener el bicondicional es equivalentemente. Entonces, otra palabra que puede reemplazar, que puede ser sinónimo de sí, solo sí, es la palabra equivalente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y vamos hablando un poquito acerca de eso. En el condicional, por ejemplo, una palabra que puede reemplazar o que puede ser sinónimo del sí, entonces es en consecuencia, puede ser, por ejemplo, algo así, en consecuencia. Entonces, ahora miramos ejemplitos, pero eso puede ser un sinónimo del condicional, ¿listo? En el bicondicional es
equivalentemente o equivalente. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje natural, ¿cómo lo encontramos usualmente? Lo encontramos, por ejemplo, así. Andrés estudia inglés, sí y solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cuál es la cuestión con el bicondicional? En el bicondicional, como ustedes ven, el símbolo es una flechita doble, ¿cierto? Apuntando tanto como a P, tanto como a Q. La cuestión es que el bicondicional actúa como dos condicionales, justamente como su nombre lo indica, ¿no? Bicondicional, doble implicación. Entonces, si en el condicional, mejor, si en el condicional que era en el anterior, nosotros teníamos un antecedente y una consecuencia de que suceda antes ese antecedente, pues en el bicondicional ambos van a suceder como, ambos van a actuar como antecedentes y ambos van a actuar como consecuentes. Es decir, si llega a suceder P, si se da P, eso va a traer como consecuencia a Q. ¿Listo? Si llega a darse P, eso va a traer como consecuencia a Q. Pero al revés también es cierto. Si llega a darse Q, eso va a traer como consecuencia a P. ¿Listo? Eso va a traer como consecuencia a P. Hay veces que no es tan clara la diferencia entre el condicional y el bicondicional. Y es que hay situaciones en las que los confundimos y eso pues trae problemas. Uno de los problemas que yo les decía de nuestro lenguaje informal, de nuestro lenguaje natural, es que confundimos el condicional y el bicondicional. El bicondicional deberíamos usarlo en el lenguaje informal para entendernos mejor, pero no lo hacemos y lo que usamos usualmente es el condicional. Les voy a colocar un ejemplo, a ver si de pronto, a ver, un segundito, por aquí, a ver si de pronto puedo abrir otro de estos. A ver si de pronto me deja abrir otro de estas. No, creo que no me deja abrir, es que no la quiero cerrar. ¿Listo? A ver si de pronto cae por aquí o si de pronto. Entonces, no la quiero cerrar porque si se cierra aquí tal vez. Aquí está, aquí está. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de condicional y vamos a ver un ejemplo de bicondicional para que veamos que son diferentes las cosas. Entonces, voy a tomar un nombre, el nombre de la profe Camila, entonces voy a colocar a la profe Camila, la doctora Camila. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Si Camila, por ejemplo, es, pongámosle caleña, si Camila es caleña, ¿cierto? Entonces, es colombiana. ¿Listo? Ese es un ejemplo de condicional. Entonces, miren lo que estamos diciendo ahí. Estamos diciendo que si llega a suceder, si llega a pasar que la profe Camila es caleña, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia que es colombiana. Ahora, les voy a colocar un ejemplo de bicondicional. Por ejemplo, así, yo gano pensamiento lógico matemático, sí y solo sí, saco más de 300 puntos. ¿Listo? Que es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, acá estamos con un bicondicional. Esto es P, sí, solo sí, Q. Miren que en el bicondicional yo puedo ir en cualquier dirección. Piensen en lo siguiente. Si llegan al final del periodo y ustedes dicen, yo gané pensamiento lógico matemático, automáticamente ustedes pueden sacar de conclusión que obtuvieron más de 300 puntos en la calificación total del curso. Es obvio. Si ganaron pensamiento lógico es porque sacaron más de 300 puntos, ¿cierto? Entonces, si ganaron pensamiento lógico, la consecuencia de eso es que obtuvieron más de 300 puntos en la calificación final. Pero si llegan al final de periodo y ustedes van a ver su registro de calificaciones y si ustedes ven que su registro de calificaciones saca más de 300 puntos, automáticamente ustedes pueden sacar de conclusión que van a ganar el curso. Entonces yo puedo ir en las dos direcciones. Ganar pensamiento lógico implica sacar más de 300 puntos, pero sacar más de 300 puntos implica también ganar pensamiento lógico. Por eso el bicondicional va en los dos sentidos. En el condicional no es tan cierta esa equivalencia. Miren la frase, si Camila es caleña, entonces es colombiana. Yo puedo ir de izquierda a derecha.
si vamos con la tutora, pues, o alguna Camila y le preguntamos, ¿de dónde eres? Y me dice, yo soy de Cali. Yo puedo sacar de conclusión automáticamente que ella es colombiana. ¿Listo? Puedo sacar de conclusión que ella tiene que ser colombiana obligatoriamente. Pero si ella me dice, yo soy colombiana, yo no puedo concluir que ella sea caleña. ¿Listo? Yo no puedo concluir que ella sea caleña. Puede ser de Ibagué, puede ser de Bogotá, bueno, de Palmira, lo que sea, pero el caso es que si ella me dice solamente soy colombiana, automáticamente yo no puedo concluir que sea caleña, es decir, no me puedo devolver en la implicación y por tanto, por eso es que la implicación solamente actúa en un sentido y no en los dos sentidos. ¿Listo? Esa es la diferencia, estimados estudiantes, entre el condicional y el bicondicional. Lo que yo les decía hace rato, muchas veces es sutil, muchas veces no la utilizamos bien y bueno, eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ahí está, condicional y bicondicional. Ahora bien, ¿qué pasa con estos conectivos lógicos? Resulta y acontece que estos conectivos lógicos, pues, van a formar proposiciones compuestas y esas proposiciones compuestas van a tener un valor de verdad porque siguen siendo proposiciones. Entonces, lo que nosotros hacemos usualmente es una tablita de verdad. La tabla de verdad, por definición, es una tabla que recolecta todos los valores de verdad de, pues, unos ciertos tipos de proposiciones, ¿no? Proposiciones compuestas, pueden ser. Entonces, miren, en este caso, vamos a armar rápidamente esta tablita de verdad. Voy a colocar este color. Entonces, ya tenemos proposiciones simples P y proposiciones simples Q, ¿listo? Y debajo de estas proposiciones simples hay estas dos columnas que contienen todas las posibles combinaciones de verdad de esas dos proposiciones. Por ejemplo, puede ser que P sea verdadero, que Q sea verdadero, P verdadero, Q sea falso, P sea falso, Q verdadero, o que ambas sean falsas. Esas son todas las posibles combinaciones que hay. Entonces, la negación, pues es la más sencilla de todas, ¿no? Para la negación, ¿qué pasa con la negación? Pues nada, simplemente que, por ejemplo, si la proposición P es verdadera en la primera fila, pues al negarla me va a dar falsa, ¿no? Si la proposición P, bueno, en la segunda fila también es verdadera, cuando yo la niegue, entonces me va a dar falsa, ¿no? Como decir, hoy es miércoles, es una proposición verdadera. Si yo digo, hoy no es miércoles, pues me quedaría falso, ¿no? Si la proposición P es falsa, al negarla me va a quedar una proposición verdadera. Por ejemplo, decir, hoy es viernes. Hoy es viernes, es una proposición falsa. Si yo la niego, hoy no es viernes, entonces me queda verdadera. Entonces, en la cuarta fila, proposición P es falsa, entonces al negarla me va a dar verdadera. Y eso, estimados estudiantes, es la tabla de la verdad para la negación. Es así de sencilla. Si una proposición simple es verdad, pues al negarla me va falsa. Y si una proposición simple es falsa, pues al negarla me va a dar verdadera. Entonces, ahí está, miren. Ahí está. Por ejemplo, la de la conjunción. La conjunción, recuerden ustedes, estimados estudiantes, que en el lenguaje natural la conjunción es la I, ¿listo? Es la I. Entonces, ¿cómo podemos entender así rápidamente la conjunción? ¿Qué día tenía un CIPAS con mis estudiantes y yo les decía lo siguiente? Les decía, piensen en la siguiente situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en su casa, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, bueno, algún familiar, lo que sea, les dice, por favor, tráeme un lápiz y un cuaderno. Tráeme un lápiz y un cuaderno. Pongamos que el lápiz sea P y que el cuaderno sea Q. ¿Cuándo se considera cumplido el favor? Entonces, si usted llega tanto con el lápiz como con el cuaderno, ¿se considera cumplido el favor? De hecho, sí. Cuando llega con las dos situaciones, se cumple el favor. Por tanto, el favor es verdad. ¿Listo? Pero si usted llega, por ejemplo, con el lápiz y llega sin el cuaderno, ahí no se considera cumplido el favor, porque el favor era traer un lápiz y un cuaderno. Tenía que llegar con las dos cosas. Por tanto, la conjunción es falsa ahí. Si ustedes llegan sin el lápiz, pero llegan con el cuaderno, entonces la conjunción es falsa porque llegaron sin una de las dos cosas. Y peor aún, si llegan sin nada, pues la conjunción automáticamente va a ser falsa. No llegan ni con el lápiz ni con el lapicero. Entonces, eso es la tabla de verdad de la conjunción. Miren que se pega mucho el lenguaje natural.
Es justamente lo que nosotros utilizamos en el lenguaje natural. Entonces, justamente esa es la tablita de verdad de la conjunción. Ahí está, pues ya hecha acá. Y entonces recuerden, la conjunción solamente es verdad si las dos proposiciones que la componen son verdad. Si alguna es falsa o si las dos son falsas, automáticamente la conjunción es falsa. ¿Listo? La conjunción solo es verdad cuando las dos son verdad. De resto siempre es falsa. La disyunción. La disyunción, recuerden que es la O en el lenguaje natural, la O. Entonces yo les decía a mis estudiantes que vean el SIPA, les decía, piensen en el favor, en lo mismo que estamos diciendo ahora rato. Por ejemplo, si el favor es traiga un lápiz o un lapicero. Traiga un lápiz o un lapicero. La disyunción, lápiz o lapicero. ¿Cuándo se considera cumplido el favor? Si usted llega con las dos, llega tanto con el lápiz como con el lapicero, claramente va a cumplir el favor, traer el lápiz o el lapicero. Si, por ejemplo, llega con el lápiz y llega sin el lapicero, el favor también se va a cumplir, puesto que le decían era traiga un lápiz o un lapicero. Lo mismo, si ustedes llegan sin el lápiz, pero llegan con el lapicero, el favor se va a considerar cumplido. ¿Listo? Y la única forma de que usted no cumpla con ese favor es que no llegue con nada. Es decir, que las dos proposiciones sean falsas. En ese caso, usted no cumple el favor. Y por tanto, esa es la tablita de verdad de la disyunción. La disyunción, entonces, en resumen, es verdadera siempre, salvo en el caso de que las dos proposiciones son falsas. Si todo es falso, la disyunción es falsa. Pero si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. ¿Listo? Entonces, de nuevo, miren que aquí está la tablita de verdad de la disyunción y justamente lo que les decía, ¿no? Solamente falso acá. Siempre que hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. ¿Listo? El condicional. Recuerden que el condicional era de acción y reacción. Si pasa P, entonces Q. ¿Listo? Aplica pues como que si sucede P, eso va a tener como consecuencia Q. ¿De acuerdo? Y lo que yo les decía, el condicional es uno de los un poquito más complicaditos de entender y pasa lo siguiente. ¿Listo? Desde el punto de vista de la lógica es lo siguiente. Si usted dice algo verdadero, o mejor dicho, si usted tiene algo verdadero, eso puede tener, o mejor dicho, si la consecuencia, ¿cómo les explico esto? Si tiene algo verdadero, eso puede tener como consecuencia algo verdadero y en total todo es verdadero. Por ejemplo, decir, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Entonces, hoy es miércoles, es verdad. Mañana es jueves, es verdad. Y efectivamente sucede eso, ¿no? Si llega a suceder, si llega a pasar que hoy es miércoles, como está pasando, eso va a tener como consecuencia de que a mañana tiene que ser jueves. Y también es verdad. Entonces, de algo verdadero yo puedo concluir algo verdadero. ¿Listo? De algo verdadero yo puedo concluir algo verdadero. Como también es cierto que de algo falso yo puedo concluir algo falso. Desde el punto de vista de la lógica, esto es verdad. Si yo tengo algo falso, eso puede implicar algo falso también. Por ejemplo, decir, si hoy es sábado, que es falso, si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Entonces, de algo falso, yo estoy concluyendo algo falso. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Toda la frase desde el punto de vista de la lógica es verdad. ¿Listo? Pero más increíble aún es que desde el punto de vista de la lógica, de algo falso, yo sí puedo concluir algo verdadero y esto es verdad. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que si hoy es viernes, entonces hoy estamos en webconferencia. Entonces, sería de algo falso concluir algo falso. Desde el punto de vista de la lógica, eso es verdad. Entonces, suena un poquito, digamos, complicadito de entender, pero la lógica dice, la lógica demuestra que tiene que ser así. De algo falso yo sí puedo implicar algo verdadero. La única manera que el condicional va a ser falso es cuando de algo verdadero yo voy a tener como consecuencia algo falso. Eso sí no se puede dar. Si yo parto de algo verdadero, lo que yo obtengo de ahí tiene que ser verdadero, no puede ser falso. Entonces, si yo parto de algo verdadero y tengo como consecuencia algo falso, desde el punto de vista de la lógica, eso es falso en total. Miren, aquí está la tablita del condicional. Solamente es falsa cuando el antecedente, recuerdan ustedes, antecedente y consecuente,
Solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De resto, el condicional siempre es verdadero. ¿Listo? Y más aún, veamos ahora el bicondicional. Recuerden, estimados estudiantes, cualquier duda, cualquier inquietud, los tutores están en el chat prestos pues para responderles. Ya casi acabamos, va a ser rápido esto. Y el bicondicional. Entonces recuerden, en el bicondicional cada uno actúa como consecuente y antecedente al mismo tiempo, ¿no? Como antecedente y consecuente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera fila sería antecedente verdadero, consecuente verdadero, entonces esto es verdadero. ¿Listo? Segunda fila, miren, sería antecedente verdadero, consecuente falso, esto es falso en el bicondicional. La tercera fila simplemente están cambiados, pero recuerden que ambos actúan como antecedentes y consecuentes, o sea que yo puedo tener aquí un antecedente verdadero, que es la segunda, que es Q, y el consecuente lo puedo tomar como la primera, que es P. Entonces tendría antecedente verdadero, consecuente falso, o sea que esto sería falso en el bicondicional. Y antecedentes y consecuentes falsos en el bicondicional, esto es verdadero. Entonces, así quedaría la tabla de verdad del bicondicional. Es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos proposiciones son falsas. Si alguna de las dos es falsa, automáticamente el bicondicional es falso. ¿Listo? Entonces, aquí está la tablita del bicondicional. De tal manera que así se arman todas estas tablitas de verdad. Como ustedes ven, estimados estudiantes, lo hemos hecho pues de una manera que se pueda entender un poco más, que nos quede un poco más claro. Pero bueno, si tienen dudas, si tienen inquietudes, los profesores en el chat, pues con mucho gusto les colaboran con eso, ¿vale? Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Hablemos un momentico, como les digo, esto es solamente la parte teórica de las tablas de verdad. Ya definimos lo que era una tabla de verdad. Dijimos que una tabla de verdad, ¿cierto? Es una tablita que básicamente contiene todas las posibles combinaciones de verdad de nuestras proposiciones lógicas. Quiere decir que proposiciones lógicas tan complicadas como esta que está aquí pueden ser llevadas hacia una tabla de verdad y obtener la tabla de verdad de esa proposición. En este momento no lo vamos a hacer, puesto que esta es la web conferencia de teoría, pero en su web conferencia de práctica, pues ahí con toda seguridad lo harán, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta, para armar nuestra tabla de verdad, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. ¿Listo? En este momento no hemos hablado acerca de eso, pero por ejemplo, si yo les digo, arme la tabla de verdad de esa proposición compuesta que está ahí, entonces necesitamos, o lo primero que tenemos que averiguar, o lo primero que tenemos que saber es qué tan grande va a ser mi tabla de verdad, al menos en el número de filas. ¿Qué tantas filas va a tener? Bueno, hay una manera matemática de averiguar cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Lo primero es identificar cuántas proposiciones simples están actuando en mi proposición simbólica compuesta como la que está ahí. Entonces yo voy a identificar cuántas proposiciones simples. Voy a hacerlo aquí con este marcador rojito. Miren, por aquí veo una P, entonces ya tengo una proposición simple, la P. Por aquí veo una Q, ya tengo entonces dos proposiciones simples, ¿listo? Por acá tengo un menos Q, una negación de Q, y por acá tengo la R. Entonces resulta y acontece que ya hay una proposición simple Q que la estamos contando. Y luego sigue entonces una negación de Q. Bueno, las proposiciones que tienen conectivos lógicos no son proposiciones simples. Por tanto, la de la negación de Q no es una proposición simple. Esto se los voy a anotar aquí para que recuerden. Esta negación de Q no es proposición simple. ¿Listo? No es proposición simple, para que lo tengan en cuenta. Por tanto, las proposiciones simples que tiene mi lenguaje simbólico son la P, la Q y la R. Son las proposiciones simples que están actuando ahí. La negación de Q no es proposición simple, entonces no la debo contar como proposición simple. Por tanto, tengo tres proposiciones simples. Ahí estaba marcado ya en el texto. ¿Cuál es la manera matemática de saber cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? Muy sencillo.
va a ser del estilo 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Aquí les voy a colocar n es igual al número de proposiciones simples. Entonces, ese va a ser el número de filas en total que va a tener mi tabla de verdad. En este caso particular de que estamos mostrando aquí, tenemos 3 proposiciones simples, es decir, que sería del estilo 2 a la 3. 2 a la 3, ¿a qué es igual? Es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Entonces, si yo voy a armar mi tabla de verdad con este enunciado lógico o con esta proposición lógica compuesta que estamos dando aquí grande, va a tener en total 8 filas, ¿listo? El total van a ser 8 filas, ¿de acuerdo? El número de columnas no lo sabemos porque el número de columnas depende de qué tan complicada sea la proposición que vamos a colocar ahí, pero el número de filas tiene que ser 8, ¿listo? Ese sí es fijo ahí, 8, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, recuerden, todas las preguntas pueden hacerlas en el chat, no hay ningún inconveniente. Yo aquí no puedo ver si están conversando en el chat o no, si están preguntando. Lastimosamente uno cuando tiene pantalla completa, pues no puede ver ahí. Entonces, ahora bien, ¿cómo organizamos cómo sabemos o cómo organizamos las columnas de nuestro lenguaje simbólico para formar la tabla de verdad? ¿Listo? Entonces, el orden que deben llevar en las columnas es, primero colocamos las proposiciones simples, ¿listo? Las proposiciones simples. Miren que ahí está, en mi ejemplito está primero las proposiciones simples. Luego, podemos colocar las negaciones. Es usual colocar las negaciones antes, ¿listo? Colocamos las negaciones que necesitemos. En el ejemplo anterior solo teníamos la negación de Q, es decir, que solo colocamos la negación de Q. No tiene sentido colocar ni la negación de P ni la negación de R, pues no las vamos a utilizar. Entonces, colocan solamente la negación de Q en el ejemplo anterior. ¿Listo? Luego, entonces, colocamos las negaciones. Miren, aquí está, aquí siguen las negaciones. Aquí se los voy a marcar con rojito. Miren, la negación, ahí está. Luego de las negaciones comenzamos con los paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí pues sería entonces, por ejemplo, P y Q, P o Q, todo lo que va entre paréntesis, incluso en el ejemplo anterior se ven los paréntesis, esos irían después. Y finalmente, pues los enlaces entre paréntesis, es decir, colocamos las proposiciones más grandes, todas las que unen paréntesis completos. Entonces, digamos que sería como el orden natural de cómo pues formar la tablita de verdad. Sin embargo, pues les repito, el día que hagamos la web conferencia acerca de los ejemplitos de la parte práctica, pues ahí con todo gusto hacemos la parte pues de los ejemplitos ahí, colocamos todo este asunto y llenamos la tabla de verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué haría así? Este es como el orden entonces que uno debe seguir o que es recomendable seguir para poder llevar pues una buena organización de mi tabla de verdad. Recuerden entonces, primero colocamos las proposiciones simples. Después de las proposiciones simples colocamos las negaciones. Luego comenzamos a colocar paréntesis, que son proposiciones simples un poquito más complicadas, ¿no? Los paréntesis. Y de ahí nos vamos hacia la parte exterior, ¿no? Paréntesis más grandes o colocamos entonces lo que conecta dos paréntesis conectados. Entonces, eso lo colocamos después y vamos formando la proposición compuesta completa, pues poco a poco, ¿listo? Y el número de columnas, por supuesto que no es exacto, ¿cierto? Es decir, depende de la complejidad de mi proposición simbólica, depende. Si es una proposición simbólica mucho más complicada, pues seguramente me llevará más columnas poderla desarrollar y una proposición simple, pues seguramente serán muchas menos columnas para poderla desarrollar en la tabla de verdad, ¿vale? Entonces, el caso es que cuando nosotros desarrollamos y llenamos toda la tabla de verdad, nos va a quedar una columna con el resultado final, ¿listo? Una columna con el resultado final. Usualmente es la última columna, pero pues hay veces que los estudiantes llenan la tabla de verdad de maneras diferentes, pero usualmente es la última columna la que nos da el resultado final. Miren, por ejemplo, aquí, en estos 3 ejemplitos que están aquí, la última columna es la que está dando el resultado final. Acá, acá y acá. ¿Listo? Esa última columna es la que está dando el resultado final. Pues resulta que uno puede, o mejor dicho, hay unos nombres para clasificar esos resultados que nos dan en el resultado de la tabla de verdad. Por ejemplo, si en el resultado de la tabla de verdad
como en este caso son todos verdaderos, absolutamente todos verdaderos, nosotros lo llamamos tautología. Aquí está el nombre, tautología. Entonces, si son todos verdaderos, tautología. Si son todos falsos, como en el segundo caso, miren que aquí son todos falsos. Entonces, si el resultado de la tabla de verdad son absolutamente todos falsos, nosotros lo llamamos una contradicción. ¿Listo? Entonces, ahí dijimos, esto resultó siendo una contradicción. Y si hay valores mixtos, es decir, si hay tanto verdaderos como falsos, es lo que nosotros llamamos una contingencia, ¿vale? Miren que en el caso de aquí, por ejemplo, no sé si alcancen a ver, pero en este caso de aquí hay todos verdaderos a excepción de uno, solamente uno es falso. Repito, mientras haya verdaderos y falsos, así solamente sea un falso, así solamente sea un verdadero, pero mientras haya mixtos, verdaderos y falsos, se va a llamar una contingencia, ¿listo? O sea que si les da todos verdaderos, solo un hito falso, ustedes no pueden decir, eso es una tautología, ¿no? Tienen que decir, eso es una contingencia. Para que dé todos verdaderos, para que dé tautología tienen que ser todos verdaderos, para que dé contradicción tienen que ser todos falsos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿vale? Vamos a ver, ya casi acabamos, muchachos, nos falta el último tema, espero que esté bastante entendido el tema. Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, lo van compartiendo ahí, que los tutores con mucho gusto les pueden apoyar, ¿vale? Profe Felipe, te están preguntando varias veces si lo que hiciste con tus apuntes lo puedes compartir para que le respondas a los estudiantes. ¿Cómo así lo puedo compartir? ¿Cómo? O sea, No, ¿en Profe, ellos queremos PDF saber si de esperan pronto si se podemos los puedes convertir las enviar. diapositivas en PDF. Ok, bueno, pues sería grabarlas porque ya están PDF. Ok. Sí, yo las voy grabando entonces y las vamos, y si algo, pues las compartimos. Listo, aquí las voy a ir grabando. Si no las había grabado, la verdad, pero ahí las vamos compartiendo, no hay ningún inconveniente. Listo, tutores, muchísimas gracias. Entonces, bueno, entonces estábamos terminando la parte de tablas de verdad y pasamos a la última parte, ¿cierto? Que es la parte de leyes de inferencia. ¿Listo? Esta parte es un tris complicadita porque tenemos bastante leyes de inferencia, de hecho son muchísimas. Uno trabaja siempre como con las más usuales, pero hay muchísimas leyes de inferencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos estudiar aquí en esta última parte? Que se correspondería como, si no estoy mal, al ejercicio 3 y 4 de la tarea, ¿no? Si no estoy mal. Correspondería entonces estudiar argumentos lógicos, ¿listo? Entonces, aquí está la definición de argumento. Entonces, miren, un argumento es aquel, pues, que se compone de un conjunto de proposiciones, ¿cierto? De las cuales, de las cuales unas se denominan premisas y otra recibe el nombre de conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos un argumento, lo que llamamos un argumento lógico, nosotros vamos a tener una serie de premisas. ¿Cuántas premisas? La verdad, cuántas se requieran. Pueden haber una premisa, puede haber dos premisas, tres premisas, cuatro premisas, cinco, las que sean. Y al final de todas las premisas debe haber una conclusión, ¿cierto? De ese argumento lógico. Entonces, vamos a tener unas premisas y unas conclusiones. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, las premisas básicamente son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo que nos llevan hacia la conclusión. ¿Listo? Son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo hacia la conclusión. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues es la proposición final que se obtiene de todas estas premisas que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un ejemplito, pues, de un argumento. Miren, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene capital. Punto seguido. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Punto seguido. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Punto seguido. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. ¿Listo? Y aquí, ¿cómo podemos, digamos, distinguir las premisas? Pues un truco, digamos un truquito o una manera usual de distinguir las premisas
es por los puntos seguidos. Siempre que yo dije un punto seguido, ahí iba terminando una de las premisas. Entonces la voy a marcar a ver si puedo con verde. Este es el borrador, acá con verde. Entonces miren, aquí comienza, no, mejor con otro color porque el final es verde, ¿no? Con otro color. Entonces miren lo que dice. Dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Y aquí hay un punto seguido, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que hasta ahí va la primer premisa, es lo que nosotros vamos a llamar premisa 1. Y entonces, esa premisa 1, ¿cuál es la forma de esa premisa 1? Si ustedes ven, el conectivo lógico que está utilizando ahí es un condicional. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Luego, entonces, el lenguaje simbólico de esa premisa 1 sería P, entonces Q. ¿Listo? Hay que identificar P, por supuesto, hay que identificar Q, por supuesto, pero el lenguaje simbólico de esa premisa 1 sería P, entonces Q. ¿Listo? Entonces va un punto seguido y ahora la voy a colocar en azul y vamos para la segunda premisa. Miren, la segunda premisa sería entonces donde termina el punto seguido, listo, todo esto, si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses y punto seguido aquí. Entonces, eso de ahí sería mi premisa número 2. El punto seguido me indica, pues, donde va terminando una premisa y va comenzando otra. Esta de aquí sería una premisa 2. Y si ustedes se dan cuenta, esa premisa 2, en este caso particular, también es un condicional. Es de la forma como que 365 días, entonces tiene 12 meses, ¿no? Entonces, R, entonces S, ¿no? ¿Por qué no puedo utilizar la misma P y la misma Q de antes? Porque son proposiciones totalmente distintas. Allá al lado de Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Y acá habla de si un año tiene 365 días, entonces un año tiene 12 meses, ¿no? Entonces son proposiciones totalmente distintas, por lo tanto tengo que utilizar letras totalmente distintas, ¿vale? Pero entonces mi premisa 2 va a ser esa de ahí, ¿listo? Aquí estaría mi premisa 3, solamente la voy a marcar, ya se hace después un trabajo indicando cuál sería el lenguaje simbólico de esto, pero entonces aquí estaría mi premisa 3, miren, la voy a colocar en color gris, no creo que color, este color aquí, a ver. Entonces, miren, mi premisa 3 sería desde aquí, ¿cierto? Básicamente hasta aquí. ¿Listo? Hasta aquí. ¿De acuerdo? Eso sería lo que yo voy a llamar premisa 3. ¿Cómo identifico la conclusión? Bueno, está terminando mi premisa 3 que dice Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Esa es mi premisa 3. Está terminando mi premisa 3 y hay una palabrita, ¿cierto? O una frasecita que me indica que ya va a concluir todo acerca, pues, de esto. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, por lo tanto, o sea, me está diciendo que ya va a sacar la conclusión. ¿Listo? Me puede decir, por lo tanto, tal cosa, o puede decir, en consecuencia, tal otra cosa. El caso es que ya me va a indicar que va a sacar la conclusión de todo esto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. ¿Listo? Entonces, es un truquito ahí como para que luego vayan viendo cuáles son las premisas, cuál es la conclusión de todo esto. ¿Listo? Entonces, es un truquito ahí rápido, digamos. Aquí están las premisas, justamente el argumento aquí es un poquito diferente, ¿no? Si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea. Estudio el material de la unidad 2. Por lo tanto, desarrollo correctamente la tarea. Entonces, claro, aquí ya con las indicaciones que hemos dado, pues es fácil sacar las premisas y la conclusión, ¿no? Miren, si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea. Punto seguido. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí va mi premisa número 1. Eso sería mi premisa número 1. Premisa número 2, estudio el material de la unidad 2. Punto seguido. Entonces, mi premisa número 2 es sencillita. Solamente estudio el material de la unidad 2. Y luego, entonces, sigue un por lo tanto, que quiere decir que viene la conclusión de todo el asunto, ¿no? Desarrollo correctamente la tarea 2. Entonces, conclusión, desarrollo correctamente la tarea 2. Miren que con esas indicaciones se facilita mucho identificar las premisas y identificar la conclusión, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, para el día que hagan su web conferencia, pues, acerca de la parte práctica, ¿no? Ahora sí, leyes de inferencia para terminar ya. Leyes de inferencia. ¿Qué vamos a hacer acerca de leyes de inferencia? Bueno, las leyes de inferencia son básicamente argumentos que son tautologías. Si uno pone una ley de inferencia en una tabla de verdad, da tautología, da todas verdaderas. ¿Listo?
¿Qué son leyes de inferencia? Bueno, mejor dicho, ¿cuáles son las leyes de inferencia? Pues aquí tenemos varios ejemplos de leyes de inferencia. Ustedes ven, son unos nombres todos raros, como modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, son unos nombres pues bastante raros. El caso es que estas leyes de inferencia van a ser nuestras herramientas, van a ser nuestras herramientas, podríamos decirle, para poder demostrar la validez de argumentos. ¿Listo? Yo siempre le digo a mis estudiantes, en particular, pues a los que tengo asignados, yo siempre les digo, no es que sea necesario, pues, que se aprendan todas las leyes de inferencia. Bueno, ni yo me las sé, no me sé todas las leyes de inferencia. La cuestión es que cuando vamos a utilizar una, hay que utilizarla bien, ¿listo? Entonces, ustedes no necesariamente tienen que aprenderse todas las leyes de inferencia. Si se las aprenden, pues perfecto, ¿no? Muy bien. Si aprenden, pues está demasiado bien. Pero si no se las aprenden, entonces, al momento de utilizarlas, hay que utilizarlas bien, ¿listo? Hay que utilizarlas bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta ahí. Algunas de las más sencillas, algunas de las más prácticas, pues por ejemplo la simplificación. La simplificación, ¿cuándo actúa? Entonces, para poder usar la simplificación, yo debo tener una premisa del estilo P conjunción Q, del estilo P y Q. Entonces, si yo tengo una conjunción, yo puedo simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Que de las dos, de P y Q, yo puedo extraer una de ellas. Por ejemplo, puedo extraer la P solamente o puedo extraer la Q solamente. Entonces, eso es simplificar. Si yo tengo P y Q, yo puedo simplificar y obtener solamente P. Si yo tengo P y Q, puedo simplificar y obtener solamente la segunda que es Q. Entonces, simplificar es eso. Eso es perfectamente válido, es una ley de inferencia, como les dije, es una tautología. Si yo la coloco en una tabla de verdad, entonces es perfectamente posible hacer eso. De hecho, muchas veces hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, simplemente simplifico y ya está. Es una de las leyes de inferencia, pues, que se puede utilizar bastante. Otra de las leyes de inferencia es la adjunción o la conjunción. ¿Listo? ¿Qué me dice esta ley de inferencia? Bueno, dice que si yo tengo una premisa 1, llamémosle P, y tengo otra premisa, pero por aparte, separada, una premisa 2, solamente la Q, o sea, por separado, miren que aquí están por separado. Si yo tengo dos premisas por separado, yo puedo a esas dos conectarlas. Y para que todo eso me quede verdadero, al momento de hacer la conexión, debe ser conectadas mediante la conjunción. Entonces, si yo tengo premisa 1 P y yo tengo premisa 2 a Q, yo puedo concluir de ahí P conjunción Q. ¿Listo? Las puedo unir, eh, las puedo pues adjuntar y eso se hace mediante la conjunción o mediante la I. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. Eso es perfectamente válido hacerlo, es posible hacerlo y de hecho también varias veces toca hacerlo. Otra, por ejemplo, modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens ya es un poquito más complicadita. ¿Qué es lo que me dice modus ponendo ponens? Que yo tengo una premisa del tipo P entonces Q. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo hace rato. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Y dice que tengo la premisa 2 que me afirma el antecedente. Entonces, yo tengo otra premisa que dice, sí, efectivamente, hoy es miércoles. ¿Cuál es la conclusión de eso? Pues la conclusión de eso es que obligatoriamente mañana debe ser jueves. ¿Listo? Entonces, repito, la premisa 1 es, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. La premisa 2, por aparte, me está diciendo, sí, efectivamente, hoy es miércoles, hoy es miércoles. ¿Cuál es la conclusión de eso? Pues que tiene que obligatoriamente mañana ser jueves. Por eso es que la conclusión es la Q. ¿Listo? La conclusión necesariamente debe ser el consecuente de la premisa 1. De esa forma, actúa pues esta ley de inferencia que se llama modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces, la otra sería modus tollendo tollens. Esta de aquí también la conocen o también le dicen como negando niego. ¿Recuerdan ustedes? O bueno, aquí lo tengo, de hecho me va a salir un ratico de aquí, o bueno,
voy a ir acá. La frase que teníamos hace rato que decía, si Camila es caleña, entonces es colombiana, ¿no? Hace rato decíamos eso, si Camila es caleña, entonces es colombiana. Yo les dije que si ustedes pensaban, o si a ustedes Camila les dice que es colombiana, ustedes automáticamente no pueden decir que ella sea caleña. ¿Listo? Si Camila les dice que es colombiana, no pueden concluir de ahí que ella tiene que ser caleña, puede ser de otra ciudad. Eso fue lo que dijimos hace rato. Bueno, en el modus tollendo tollens, ¿qué es lo que sucede? Que se niega el consecuente y eso me va a traer la negación del antecedente. Ya lo vamos a ver con el ejemplo de Camila, pero así es, ¿no? P entonces Q, negamos el antecedente. Y la consecuencia de eso, la conclusión es que el antecedente tiene que negarse. ¿Listo? En el ejemplo de Camila sería así. La frase es, si Camila es caleña, entonces es colombiana. ¿Listo? Ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué tal si ustedes le revisan la cédula a Camila y se dan cuenta de que ella no es colombiana? No es una cédula colombiana. Como consecuencia de que ella no tenga una cédula colombiana, pues la consecuencia es que ella no puede ser caleña. Entonces, si Camila no es colombiana, aquí lo voy a escribir, si Camila no es colombiana, entonces, como consecuencia, ella no es caleña, no puede ser caleña, no es colombiana, pues no puede ser caleña, ¿listo? Entonces, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Si Camila es caleña, entonces es colombiana. Si Camila se afirma que es colombiana, ustedes no pueden concluir que sea caleña. Pero si Camila se afirma que no es colombiana, ustedes pueden concluir que ya no puede ser caleña. Justamente eso es el modus tollendo tollens. Si Camila es caleña, entonces es colombiana. Pero se da que Camila no es colombiana. Entonces, la conclusión es que no puede ser caleña. ¿Listo? Miren, estimados estudiantes, cómo todas estas leyes de inferencia coinciden con el lenguaje natural que deberíamos manejar. La siguiente es silogismo hipotético. Ya casi acabamos, faltan como 3 diapositivas nomás. Silogismo hipotético. ¿Qué dice el silogismo hipotético? Nosotros tenemos dos premisas que son unidas o que ellas están pues con un condicional cada una. Miren, está P entonces Q, es decir, P implica Q, está Q implica R, ¿cierto? Y la consecuencia es que P implica R, ¿de acuerdo? Entonces, P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. Por ejemplo, podría ser algo así. Si, eso me lo voy a inventar ahorita, ¿no? Puede ser que ahí pues me lo invente todo, digamos, macheteado, no sé. Entonces, podría ser algo así. Si Felipe, supongamos, si Felipe estudia pensamiento lógico, entonces le va bien en la tarea 1. Esa sería P, entonces Q. Si Felipe estudia pensamiento lógico, entonces le va bien en la tarea 1. Y la Q, entonces R sería, si Felipe le va bien en la tarea 1, entonces gana la materia. Por tanto, yo puedo concluir que si Felipe estudia pensamiento lógico, entonces gana la materia. ¿Listo? En conclusión, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Así sería el silogismo hipotético. Es del estilo, y en color negro mejor, es del estilo de esto, ¿no? P tiene como consecuencia Q. Pero claro, Q va a tener como consecuencia otra cosa que es R. En conclusión, ¿qué va a pasar? Pues claro, que si se llega a dar P, pues entonces va a tener como consecuencia al final de todo a R, ¿no? Va a tener como consecuencia al final de todo a R. Entonces, otro más sencillo ejemplo de esto, por ejemplo, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Premisa 1. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Premisa 2. Si mañana es jueves, entonces pasado mañana es viernes. Premisa 2. Conclusión, si hoy es miércoles, entonces pasado mañana es viernes. ¿Listo? Entonces, el ejemplo, pues, del silogismo hipotético. Y como les digo, cada una de las leyes de inferencia, pues,
se puede ver así en un lenguaje natural, de tal manera que tiene sentido, es lo que les decía, ¿no? Las leyes de inferencia son tautologías, es decir, si yo las pongo en una tabla de verdad, va a resultar totalmente ciertas, va a ser todas verdaderas, ¿listo? Ahora sí, para finalizar, estimados estudiantes, simplemente recordarles lo siguiente. El curso de pensamiento lógico matemático tiene dentro de pues, sus herramientas un simulador de lógica que les permite a ustedes comprobar los resultados que obtienen al hacer sus tablas de verdad manuales. Recuerden que en el curso tenemos que hacer la tabla de verdad manual y tenemos que hacer la tabla de verdad simulada. Aquí está el link para que ustedes ingresen al simulador de lógica de la UNAD y simplemente hacerle la anotación, ¿no? El simulador de lógica solamente me muestra el resultado de toda la tabla de verdad. Solamente me muestra el resultado. La tabla de verdad es mucho más completa, es mucho más grande, ¿cierto? Pero el simulador solamente me muestra el resultado. Por eso les digo, les ayuda a comprobar que su tabla de verdad manual esté bien. Cuando ustedes hacen la tabla de verdad manual, tienen que hacerla completa, ¿listo? Algunos estudiantes se quieren pasar de listos y dicen, aquí está mi tabla de verdad, y colocan tal cual la del simulador, solamente colocando el resultado y nada más, y piensan que uno les va a valer eso, y eso no se vale. Tiene que ser, cuando dice tabla de verdad, tiene que ser completica, y la del simulador solamente para corroborar los resultados, ¿listo? Entonces, hacer esa anotación ahí. Y otra anotación aquí ya para finalizar ahora sí del todo. Recuerden que tienen que hacer un video para el ejercicio 1, ¿cierto? Hay que hacer un video. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una herramienta que les puede ayudar a hacer esos videos. Screencast-O-Matic es una aplicación que permite grabar videos, es gratis, de hecho deja como 10 minutos gratis, si no estoy mal, 10, 15 minutos gratis, pero es una aplicación que les permite a ustedes grabar la pantalla de su computador y al mismo tiempo poner su cámara pues en una esquinita de la pantalla y va grabando así. Eso lo utilizan mucho para hacer pues sus actividades que tienen que hacer con videos, pues entonces es una buena aplicación, es recomendada, muy recomendada, de hecho es muy fácil ahí, incluso si uno la configura bien, la aplicación hasta sube a YouTube, ella misma los videos, bueno, es bien funcional si uno la configura bien, entonces para que lo tengan en cuenta, es Screencast-O-Matic, ¿vale? Y ya, simplemente pues para que finalicemos y darle las gracias a todos, recuerden que todas las grabaciones y toda la programación de la web conferencia ustedes la pueden encontrar en el campus de la materia de pensamiento lógico. Simplemente van al entorno de información inicial, ingresan al entorno de información inicial y buscan dentro del menú, pues ahí, que aparece ahí, donde dice acompañamiento docente. Ahí ustedes van a encontrar las fechas de las webconferencias y van a encontrar también los links para las webconferencias y las grabaciones de las webconferencias. O sea que ahí van a encontrar pues todo listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso lo encuentran en el campus virtual, en el entorno de información inicial, en la parte donde dice acompañamiento docente. ¿Listo? Recuerden además, ya pues, para ahora sí finalizar oficialmente, que esta webconferencia fue orientada para las aulas E y las aulas F, ¿cierto? Si a ustedes les llegó esta invitación o a ustedes les llegó la invitación con este link, significa que ustedes pertenecen a una de esas dos aulas, ¿no? A la aula E o a la aula F. Simplemente porque yo vi que al inicio pues tenían como esa duda de qué aula pertenecían, ¿cierto? Entonces, si les llegó esta invitación, pertenecen al aula E o al aula F. Si este link se los mandó a algún amigo, si se lo mandó a otro estudiante, pues ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Pero si le llegó la invitación con ese link, es aula E o aula F. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces, no siendo más, les doy muchísimas gracias por la asistencia. Espero que estos temas hayan quedado un poquito más claros. Ya me devuelvo a la pantalla de acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido, por estar pendientes y bueno, no sé, los tutores, a ver si tienen alguna palabra por mencionar. ¿No? Bueno, entonces, siendo entonces las 8:37. Listo, sí, no, te felicitan mucho ahí por el chat, profe Felipe, que muchas gracias por tu
explicación, fue muy valiosa, te están ahí colocando aplausos, felicitaciones en el chat. Te agradecemos mucho por haber dedicado este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias a profe ustedes, Camila. estudiantes, y Vale, muchísimas profe. gracias a Y ustedes, no nos tutores queremos también. extender mucho porque, pues, sabes que los chicos están un poquito cansados, algunos llegan de Ujú. trabajar, entonces dejémoslos que procesen un poquito el tema y que ojalá nos sigan acompañando en las webconferencias y reuniones que hacemos. Listo, muchísimas gracias, tutores, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Entonces, ya nos veremos en otra oportunidad. Y Muchas gracias. muy bien, ya voy a quitar esta pantalla Listo. y finalizamos grabación. Hasta luego. que Hasta estén muy luego, bien. profe Gracias, Felipe y tutores. profe Camila. Hasta Gracias, luego, profe Camila. compañeros. Gracias, Muchas profe gracias. Fabián. Que estén muy bien.